invitado. Vamos a acercarnos al tema que le hemos propuesto la mañana de hoy, es la elección de los cuatro consejeros del INE y cómo fortalece esta decisión la confianza en la institución. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Alejandro, qué gusto tenerte aquí con nosotros y que podamos platicar contigo sobre esta decisión y este nombramiento ya o esta elección de estos cuatro consejeros del INE, después de que ha sido uno de las instituciones, organismos que ha sido más señalado y que, bueno, hubo mucha gente que consideró que estaba en riesgo, inclusive la propia institución. Gracias por acompañarnos, Manuel Cerrato, Marcela Pámanes, te saludamos. Hola, mucho gusto, Marcela, Manuel. Saludos a ustedes y saludos a todo el auditorio de la Comarca Lagunera y por internet al mundo. Pues sí, gracias, Alejandro. Bueno, ¿cómo ven las cosas? ¿Fue democrático el asunto de la elección? ¿Están vinculados los consejeros a alguno de los partidos, que es lo que siempre se ha dicho, que cada partido tenía su tajada dentro del INE? ¿Cómo viene a fortalecer la confianza en la institución o si esto avisora un futuro más esperanzador para el INE? Pues mira, fue una decisión unánime y eso siempre se agradece en el Congreso, ¿no? Es decir, que prácticamente fueron casi 400 votos y evidentemente los cuatro consejeros, Norma Irene de la Cruz, Carla Humphrey, José Martín Fernando Faz y Uquib Espada, pues son los nuevos árbitros que de cierta forma es importante porque sustituyen a cuatro consejeros relevantes como Pamela San Martín, Enrique Andrade, Benito Nasif y Marco Antonio Baños. Estos nuevos consejeros se quedan hasta el 2029. Ahora, es importante decir que el que una decisión sea unánime, que si bien nos parece raro tomando en cuenta la polarización y aunque ahorita tengamos un Congreso morenista, creo que se agradece que el Congreso logre negociar con las partidas. Quizás estamos empezando a ver ya un Morena más político que está perdiendo su capital político y entiende que tienen que llegar a negociaciones. Pero eso no es garantía de elecciones limpias. Es decir, el que haya una unanimidad por parte de los diputados no nos dice que las elecciones vayan a ser legítimas y de calidad. De hecho, resulta muy extraño que los legisladores y líderes de las bancadas tengan que explicar que ahora no hubo cuotas, como si fuera un logro, ¿no? Y quizás en otros países pareciera algo normal, ¿no? Que los consejeros electorales no fueran cuotas, pero en México no lo es. De hecho, podríamos decir que desde la fundación del INE hace 30 años, casi todos los consejeros han sido nombrados por cuotas de partidos. En este caso la pregunta es si lo fue o si lo simularon muy bien para que no pareciera que fueron cuotas. Exacto. ¿Y eso cómo lo sabremos? ¿O tendremos que revisar las actividades de los nuevos consejeros y entonces establecer los vínculos que pudieran tener con alguno de los partidos políticos? Pues, digamos que es muy difícil porque tomando en cuenta los pocos perfiles que hay, aunque en este caso fueron casi 400 candidatos, a todos digamos que se les asocia, ¿no? Evidentemente el proceso tuvo sus altibajos, empezó pues con este error de la Comisión de Derechos Humanos, pero es importante decir que es el segundo caso, en el 2017 fue el primero, donde hay un comité técnico que es el que los decide con tres instancias, ¿no? Que son el Instituto de Transparencia, que son la Comisión de Derechos Humanos y que es, en este caso, la Cámara de Diputados. Y hace 3 años tampoco nos hizo demasiado ruido. Me parece que el proceso no fue tan malo. Es evidente que cuando hay un comité técnico así de riguroso, en este caso, un comité con académicos de peso pesado del CIDE, de la UNAM, del Colegio de México y algunas otras universidades, evidentemente es relevante, pues, ¿no? Pero empezó el proceso un poco atropellado por eso. La presencia de Ackerman asociado directamente a Morena también evidentemente generó ruido, pero me parece que no está mal que se tenga diversidad aún con su relación directa con Morena. Yo lo que debo decir es que al final tropezó también el proceso en términos de que Ackerman lo cuestionó. Y evidentemente es importante decir que me parece lamentable que él haya decidido salirse del proceso al final, pero sus argumentos son interesantes, ¿no? Primero, acusa a Carla Humphrey de colaborar con Santiago Nieto, ¿no? Es decir, directamente cercana
a un personaje de mucho poder en estos momentos, fiscalizador de Hacienda, ¿no? Acusa también a Maunice Rendón como familiar del actual consejero Ciro Murayama, y que dice pues que entró milagrosamente, ¿no? Y la asocia al PAN y a haber trabajado con Vázquez Mota. Y a otra consejera que no quedó, pero bueno, no consejera sino candidata, que es Jessica Rojas Alegría, de tener una trayectoria como operadora político electoral del Estado de México. Esto es lo que acusa y la asocia a Marco Antonio Baños, a quien lo llama un soldado leal del PRI dentro del INE, de lo cual me parece que no está tan errado Ackerman. Estas son las acusaciones que él hace, y también otra acusación relevante que me parece que pocos medios tomaron fue que él dijo que él proponía 3 perfiles femeninos en las quintetas en lugar de 2, para que hubiera completamente paridad de género, lo cual no sucedió y acusa incluso a algunas feministas dentro del Consejo. Ahora, esto evidentemente nos lleva a decir que si bien estas acusaciones podrían tener relevancia, me parece que el proceso haya sido de cierta forma tan limpio con estos 2 elementos que podemos mencionar de inicio y de final, me parece que son perfiles técnicos y más burocráticos, quizás algunos cercanos a la academia, pero no tanto, y que me parece que no está tan mal que tengamos consejeros electorales, pues que sepamos que son más burócratas, quizás no tan académicos, no tan prominentes como lo fue Lorenzo Córdoba, pero evidentemente el comité fue riguroso y hay que reconocer esta parte también, ¿no? Y yo quisiera decir que para poder entender esto hay que ver qué tanto confía la gente en los órganos electorales. Y aquí yo comentaría, Marcela, Manuel, que el Barómetro de las Américas, que lo llevan varias universidades de Estados Unidos y México, que miden la confianza en la democracia en México, hablan de que la confianza en las elecciones, ¿sí?, a 2019 era de 49.3%, ¿sí?, a diferencia de 2016 que era 34%. Es decir, hubo un crecimiento de la confianza en los órganos electorales de casi 15 puntos de 2016 a la fecha. Veníamos en un momento desgastado de Peña Nieto, ¿sí?, y eso también es una señal relevante. La gente sí confía en los órganos electorales, o al menos la mitad de los electores, que es mucho. Entonces, esa es una buena señal. Hay confianza en los órganos electorales y me parece que esto, independientemente de los últimos desaguisados, que me parecen normales en una democracia de argumentos, pueden fortalecer al INE. Ajá, pero cuando hablas de órganos electorales, ¿estás hablando exclusivamente del INE o estás hablando de los OPLES en cada uno de los estados? Estoy hablando en general. Las encuestas hacen, digamos, mediciones generales, ¿sí? No podemos saber si son de los estados, pero yo diría pues que las OPLES tienen mucha menos credibilidad, ¿sí? Eso es evidente, ¿no? O sea, digamos, en esa lógica, y bueno, digamos, hay muchas de las cosas que podemos ver, ¿no? El mismo caso Coahuila, donde hasta el tribunal quedó cuestionadísimo en la elección a gobernador, y me parece que el INE hizo un muy buen trabajo de fiscalización, cuando a nivel local, la OPLE local del Instituto Electoral de Coahuila hizo un trabajo lamentable, independientemente de todo este galimatías de responsabilidades que se empezaron a echar. Alejandro, buen día, un gusto en saludarte. Y en esto que tú mencionabas también de que si había motivos para estar celebrando algo que en otras democracias pues es normal, que se elijan consejeros a partir no de cuotas. Me llamaba la atención la columna de Enrique Aranda, que la tituló INE Pro 4T, los elegidos, donde pues argumenta que esta era la cuarteta para la cual había de votar, ¿no? Incluso por instrucciones presidenciales. Un párrafo, por ejemplo, dice: ahora pretender hacer creer, como parece que está ocurriendo, que la minoría opositora integrada por panistas, priistas, perredistas, emesistas, el G4, logró frenar el operativo montado para aumentar la presencia de la izquierda de la 4T al más alto nivel del órgano responsable de organizar y sancionar los comicios, garantizando legalidad, equidad y transparencia de los mismos, resulta, en el mejor de los casos, falso, inexplicable, incluso insultante. Se celebraba mucho que en términos generales, más allá de ciertas discrepancias, pues fue bastante terso el proceso. Y eso, en una democracia como la mexicana o en un sistema político como el mexicano, siempre levanta ciertas sospechas. Ahora,
esto que tú mencionabas de la confianza que tienen los electores en los órganos electorales, ¿qué tanto influyó que la elección de 2018 haya sido tan contundente el triunfo de Andrés Manuel López Obrador? Porque veníamos de historias donde constantemente se señalaba fraude, diferencias por rangos muy mínimos de votación, y en ese sentido es lo que se apunta a 2021, que se vote masivamente para que entonces no haya discusión. ¿Qué tanto ha influido eso, el volumen de participación? Es importante porque es un cambio histórico donde entra un partido de centro izquierda, ¿no?, a tomar el poder, y evidentemente es un cambio relevante porque casi muy pocas personas confiaban en que fueran a dejar el sistema ganar a López Obrador, y eso fue lo que sucedió. El sistema le permitió ganar, es decir, él logró hacer alianzas y mandar mensajes correctos a los actores de los poderes ocultos, ¿no?, que menciona el politólogo Norberto Bobbio, que evidentemente lograron hacer que el sistema le permitiera ganar. En ese sentido, las encuestas que menciono yo sí hablan de que generalmente cerca de elecciones suben los niveles de credibilidad, ¿sí? Y sobre todo cuando son cambios de alternancias, como en México ha sucedido en los últimos años. Y eso es una buena señal del INE, ¿no?, que ha habido alternancias pues prácticamente de 3 partidos, ¿no? Y eso es relevante. Ahora, de la columna que mencionas, claro que resulta sospechoso que todo parezca tan bonito, ¿no? Es decir, tomando en cuenta la última vez que seleccionaron a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que fue una cosa pues lamentable, sí, ¿no?, en todos los casos, ¿no? Pero en este caso nos sorprenden porque los vemos organizados, los vemos haciendo política, y acordémonos que no fueron ni siquiera tan rudos como lo hicieron con el INE de 2014, que antes estaba Leonardo Ordez y que estuvo María Marván durante un año más o menos, y que prácticamente con la excusa de la reforma política destrozaron a ese INE, o sea, sacaron a todos los consejeros de forma unilateral y cuestionadísima, hicieron un manotazo sobre la mesa al que le llamaron reforma electoral, y evidentemente no había consejeros de poco nivel. María Marván ha tenido un papel tremendo en las instituciones autónomas del país, pero esa reforma... Presidió el INAI, por ejemplo, muchos años, ¿no? Presidió el INAI muchos años, ¿no? Y esa reforma, pues, desapareció al IFE, pero quitó a todos los consejeros, ¿no? O sea, en verdad fue una reforma disfrazada de cámbialos a todos. Y eso no ha sucedido ahorita, aunque haya habido intenciones, aunque el presidente sea polarizante en sus discursos, ¿sí? Pues evidentemente quizás lo que más se podría cuestionar pues son algunas intenciones como del diputado morenista Sergio Gutiérrez, que sí quería que la presidencia fuera rotativa y que terminó sin suceder. Ese sería el caso más relativo, pero Morena quizás en este caso, o el gobierno de Morena, no estoy diciendo eso, ha sido de cierta forma, aunque no ha sido así el discurso presidencial, y en esta selección de consejeros sí fue más conciliador, pero ya que quedaron, ¿sí? Pues parecería que se pusieron de acuerdo, ¿no? Lo que no sabemos es si hubo cuotas o no, y eso me parece que el tiempo nos los va a ir diciendo, pero al menos no ha sido tan agresivo eso. Ahora, al INE no le ha ido tan bien, a este nuevo INE ha tenido un montón de problemas. Creo que Córdoba lo ha sorteado bien, pero recuerden cómo exoneró por el caso Monex al PRI, cómo el INE no le quitó el registro al verde, una cosa que fue lamentable, o cómo tuvieron que recular con su edificio de 1,000 millones de pesos y con sus aguinaldos de 500,000 y con incluso sus usos de celulares, los celulares más caros del mercado. Es decir, es un INE que a pesar de todo eso, en la parte electoral ha logrado hacer quizás lo que pocos esperaban de ellos. Alejandro, ¿a ti te parece que hay las condiciones como para que esta campaña de defender al INE tenga sentido y tenga más eco? Me remito, por ejemplo, a lo que ha escrito Luis Rubio, analista con mucho prestigio. Dice que él cree que es muy importante que los ciudadanos defiendan al INE y reconozcan el valor del INE, no porque vaya contra el presidente, sino porque
él mismo, el presidente, se benefició de ello. Porque encuentro que hay, inclusive hay un hashtag donde te piden que defiendas al INE. ¿Hay una amenaza real contra el INE? ¿Te parece a ti que después del nombramiento de estos 4 consejeros continúe la misma circunstancia? Pues parecería que ya no, parecería que el golpeteo fue previo, ¿no? Es decir, y evidentemente como organismos reguladores, y en este caso de los pocos autónomos que hay, es importante defender, pero a las instituciones, a todas, y no solo al INE, ¿me explico? Es decir, los órganos reguladores justo son contrapesos que no tienen los poderes legislativo, ejecutivo, y son contrapesos más cercanos a la ciudadanía, ¿no? Los organismos reguladores parecerían ser pues, el cuarto poder, además de la prensa, ¿no? Que es parte de la ciudadanía. Entonces, sí es importante, pero no solo defender al INE, ¿no? Y no solo defender a este INE, sino defender a las instituciones. Evidentemente, cuando encuentras instituciones y cuando encuentras personajes como Marco Antonio Baños, ¿sí?, que es evidente que fue señalado como operador político del PRI y que dentro del INE tenía una especie de segunda presidencia por su capacidad de gestión que tenía con la partidocracia, es evidente que sí hay que cuestionarlos, ¿no? Pero es un personaje, o quizás varios, ¿no? Porque hay otros miembros del INE como Ruiz Saldaña, a quien se le acusa de ser morenista, por ejemplo, cuando en la prensa se le asociaba a haber sido cuota del PAN. Evidentemente hay que defenderlos, pero parecería que algunos de estos comentarios son defiende al INE porque el gobierno actual ataca a todas las instituciones, ¿no? Cuando en el fondo algunas de las cosas que ha cuestionado el gobierno en su lenguaje torpe, ¿no?, y en su comunicación torpe, es la corrupción de estos organismos autónomos, ¿sí? Y me parece que en esa parte es interesante porque sí tienen razón con muchos excesos que ha tenido el INE y muchos organismos locales, sí, cuando evidentemente sucede. Pero entonces hay que defender a las instituciones y me parece que hay que defender al comité técnico, incluso con uno de sus comisionados que hizo berrinche, porque a final de cuentas demuestra que hubo pluralidad y diversidad dentro de ese comité. Y yo le creería a pesos pesados de la UNAM, del CIDE, de Jurídicas, del Colegio de México, me parece que cuando se cuestiona, o sea, ya cuestionar a personajes de ese talante académico, y cuando casi todos lo resolvieron de forma interesante, cuando fue un proceso prácticamente transparente, ahí es donde sí me parece que algunos columnistas en ocasiones pues simplemente empiezan a hacer especulaciones sin dar datos como el que acabo de dar, que son un poco más precisos de que encuestas de organismos internacionales o de universidades importantes, ¿sí?, como la de Georgetown, esta encuesta que dije junto con el ITAM, pues sí hablan de que sí hay confianza en las instituciones. Claro, en el presidente hay más, hay que decirlo, en estos momentos, ¿no? Quién sabe cómo le vaya a ir, o en las encuestas que tienen de 2016. Claro. Pero vale la pena entender que es un sistema que es cambiante y veamos qué pasa con el desgaste del gobierno y veamos si el gobierno decide empezar a negociar ahora sí, que está perdiendo su capital político. Bien, Ale, pues te agradecemos tu presencia con nosotros. Un gusto haberte tenido aquí. En salud, Coahuila te da seguridad. Trabajamos en todos los frentes, con que te atiendan bien.